Ok, muchachos, ya tenemos proyectado todo el modelo desde cada una de las fases de mercado operativo, administrativo, económico y financiero, y faltaría, digamos, todo el tema de los indicadores y el análisis. Pero hasta aquí si quisieran volver esto un elemento un poquitico más desde el ámbito cuantitativo, sabiendo que entendimos que podríamos utilizar variables independientes y dependientes para determinado modelo. Digamos que la proyección podría ser evaluada de distintas maneras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos jugar con esto en un escenario donde pretendiéramos hacer una regresión lineal y comprender el para qué todos estos elementos que hemos venido hablando de optimización y demás, vamos a hacer varias fases. Si yo quisiera hablar de regresión lineal, sé que tengo que definir unas variables independientes y unas variables dependientes. Desde el punto de vista cuantitativo matemático, uno dice que Y es igual a mx más b. Por ejemplo, uno cuando está hablando de los ingresos, costos variables y costos fijos, o cuando está hablando de determinada regresión lineal. Vamos a hacer un escenario con los datos que tenemos a ver cómo nos va. Si yo estableciera mi precio de venta, mi costo variable, mi cantidad y mis costos fijos, podría decir, precio de venta de mi modelo, 30.000. Costo variable de mi modelo, 12.000. Cantidades que voy a vender, 6.000 unidades. Y costos fijos, 88 millones. Y aquí tengo dos variables en dinero, una variable que estaría establecida en unidades, estamos hablando de 6.000 unidades que voy a comercializar, 6.000 unidades y 88 millones de gastos fijos. Si yo quisiera establecer de acá distintos niveles, yo podría decir que mi utilidad es igual al margen de contribución por la cantidad menos el costo fijo. Visto de alguna manera, esta sería la función que yo tendría que tener en cuenta en una regresión lineal, en una proyección, en un análisis estadístico. Lo que estoy planteando es esto. Yo podría tener una variable X y una variable Y. Vamos a suponer que mi variable X fueran las cantidades y que yo tuviera determinado nivel de cantidades. Por ejemplo, 4.800, 5.400, 6.000, 6.600, 7.200, 7.800, 8.400. Yo puedo tener distintos niveles de producción y venta o de comercialización. Si yo tuviera eso, yo estaría diciendo, a partir de esa cantidad, yo estaría planteando lo siguiente. Si yo multiplico cantidad por precio y le resto cantidad por costo y le resto los gastos fijos, yo diría, cuando venda 4.080 unidades, mi resultado es 1.600.000 negativo. Y en la medida en que voy cambiando el escenario, 9.200.000 positivo, 20 millones, 30, 41, 52, 63. Yo lo que estoy planteando aquí es un escenario de una proyección donde yo podría establecer cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio. Lo único que estoy cambiando aquí, miren que es el puntico de la cantidad. Las demás todas son precio, costo y gastos fijos. Listo. Entonces yo podría decir, vamos a hacer una regresión lineal con esto. ¿Qué pasaría si yo digo, hagamos una regresión a ver qué nos da? Cuando yo establezco y digo que va a ser una regresión lineal de esta información, veamos qué ocurre a la hora de yo establecer cuál sería la variable con la cual voy a medir mis datos. Entonces yo digo, listo, vamos a proyectar una regresión lineal
a ver cómo nos va. Vengo para acá y le digo, vamos a insertar una regresión lineal a ver cómo nos va en este escenario. Esto fue lo que ustedes ya hicieron. Quiero simplemente validarlo sobre este escenario y vamos a decir, yo tengo aquí un determinado número de unidades. ¿Qué pasaría si yo le quiero a esto hacer una regresión lineal y establecer cómo él está identificando en esa regresión lineal los resultados sobre los cuales me quiero mover? Miren lo que él me termina haciendo. Él viene y me hace esta proyección. Él me dice, vea mi hermano, lo que encontré de su proyección es esto. Usted tiene una regresión lineal para generar ingresos para su variable y de esta manera. Miren la ecuación que me encontró. Vean, y es igual a 18.000 de x menos 88 millones. Aquí hay algo importante, planteémoslo. Esta es la regresión lineal para el punto de equilibrio de un producto determinado. Determinada como la utilidad que genera si solo se comercializa este producto y calculada como una curva de proyección con un R2 ideal. Listo. Esto es lo que hicimos para un único producto. Ustedes en su modelo tenían varios y lo podrían hacer ahí. Y miren la fórmula que él me está dando. Él me está diciendo y es igual a 18.000 de x menos 88. ¿Qué es lo que él me está diciendo en esta fórmula? Me identificó la fórmula con la que estoy haciendo la proyección. ¿Qué es 18.000? El margen de contribución. Son los 18.000. ¿Qué es X? Las cantidades. Las cantidades son la X. ¿Y qué es 88.000? Los egresos fijos. Los egresos fijos. Él me identificó estas variables. 18.000 es 30 menos 12. Entonces él de entrada me hizo la regresión, me la proyectó. Miren que él solito me la hace. Asimismo, ustedes hicieron una regresión lineal de determinadas variables. Ahora, si yo quisiera hacer esto mismo por regresión múltiple, que fue lo que ustedes trabajaron, una regresión lineal. Si yo quisiera hacer esto mismo por regresión múltiple, va a depender del número de variables, de distintos estadísticos, pero vamos a suponer que yo tuviera esto. Año, cantidad, precio de venta, costo variable, costos fijos y utilidad. Vamos a suponer que yo tengo una tabla con esta información. Entonces aquí tengo planteado esto. Tengo los años 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 años. Y tengo los datos que voy a establecer acá para mi modelo. Vamos a ver si nos da. Cantidades. Aquí las tengo. 6.000, 6.240, 6.490, 6.479 y 7.019. Bien. Precio. Aquí lo tengo. 30.000, 32.800, 33.000, 35.000 y 37.874. Bien. Costo variable. Ya estoy proyectando no una regresión lineal como el caso del punto de equilibrio, sino que la va a hacer múltiple en el sentido en que todas las variables tienen un efecto de crecimiento. Cada una tiene un efecto de crecimiento distinto. Y costos fijos. Voy a coger estos costos fijos. Estos. 76. ¿Por
Porque yo bien podría hacerlo con los 88 incluyendo la depreciación. Modifiquemos acá. Hagamos los costos fijos que tenía en el crecimiento de... Y aquí me va a dar el EBITDA para que juguemos con una variable distinta. Aquí me va a dar el EBITDA. Miren que estos egresos fijos están sin incluir la depreciación. Entonces eso me va a cambiar levemente el análisis. Vamos a ver. Yo estoy diciendo cantidad por precio menos cantidad por costo menos los gastos fijos, 32 millones. Si yo me fuera para mi análisis en el primer año, recuerden que la utilidad incluía 12 millones de depreciación. Si yo no tuviera esta depreciación, mi estado de resultados aquí me dio 32, 41, 52, 64. Vamos a ver cuánto nos da acá. 32, 41, 52, 64. Ya tengo aquí mi tabla de proyecciones. Esa es mi matriz. ¿Ok? Esa es mi matriz. Sobre esta vamos a construir la regresión lineal múltiple. Sobre esta. Vamos a elaborarla. Ok, una vez tenemos la tabla de datos, la variable construida de EBITDA, podríamos decir, listo, venga, yo ya aquí tengo una serie de datos, entonces venga, por análisis de datos, hágame una regresión. Y me dice, hágame una regresión. Y me dice, la variable Y que yo quiero establecer es el EBITDA, es mi variable de salida. Las variables de entrada las tengo aquí definidas en los 5 periodos que estoy elaborando. Listo. Y tráigame la regresión en este modelo. ¿Ok? Tráigame la regresión en este modelo que estamos construyendo. EBITDA, variables, y deme la variable de salida en esta regresión. Él me va a construir una tabla de datos. Acá lo más importante, ustedes ya analizaron los estadísticos, se analizaron los coeficientes y demás. Acá él me construyó esta tabla de los interceptos. Con estos interceptos es que yo voy a proyectar realmente cómo está mi resultado en función de. Esto lo que me permite es con el análisis de los residuales establecer si analizo la fórmula en función de los coeficientes y las variables. ¿Qué quiere decir? Yo aquí ya tengo definido unos coeficientes y yo aquí tenía establecido determinados años. Entonces yo lo que tengo que empezar a jugar con esto es, en cada uno de los años, ¿cuál sería el EBITDA que yo podría encontrar si quisiera proyectar los mismos? Después de generar la tabla de los coeficientes y demás, lo que yo puedo empezar a jugar es esto. Recuerden, yo traigo aquí el formato solamente. Yo estoy diciendo, mi intercepto aplicándole a cada uno de los niveles, cantidades, precios, costo y fijos, podría llegar a los niveles que yo venía acá entre el EBITDA en cada uno de estas variables. Vamos a mirar cuáles tendría que poner fijos y cuáles tendría que dejar para poder copiar hacia abajo. Yo tendría que dejar fijos para poder copiar este, todo lo que es 30, no, este, este y este. Esos son mis datos fijos. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que estaba diciendo acá es que cuando proyectamos los ingresos de esta empresa, dijimos, en el tiempo estamos proyectando un EBITDA de 268 millones. Si yo quisiera hacer la proyección de estos en el tiempo, yo copio el formato de este, yo en el tiempo, en la proyección, estoy proyectando estos 268 millones. Entonces yo aquí puedo hacer la regresión múltiple o yo aquí puedo hacer la regresión lineal. Pero cuando hagamos la regresión o el análisis por el lado del risk, quiero que tengan mucha atención en esto. Cuando uno ya está jugando con el Risk Simulator, cuando uno está haciendo diferentes formas de proyección dentro de mi modelo de negocio, yo lo que hago es que
me vengo para acá y le digo, créeme un nuevo perfil. En el escenario usted le está pidiendo 5.000 o 500 o 10.000 o 100.000 escenarios. Vamos a hacer aquí una prospectiva 1. Voy a correr 1.000 para que no se me haga tan lento. Ustedes van a correr 5.000. Tienen mejores máquinas. Y yo voy a arrancar a decir, yo quiero proyectar el EBITDA. Cuando yo quiero proyectar el EBITDA, yo puedo proyectar el EBITDA de cada año o puedo proyectar una sola variable de salida. Miren lo que voy a hacer aquí. Acá yo utilicé la regresión lineal para el punto de equilibrio, aquí yo utilicé la regresión múltiple para formular el EBITDA a los 5 años. Aquí yo puedo utilizar aquí para lo que quiera. Voy a arrancar con lo siguiente. Voy a suponer, voy a establecer estos supuestos de entrada. Pongan cuidado. Yo establezco y le digo, mi supuesto de entrada de las cantidades es de que en el escenario que yo estoy proyectando voy a vender 6.000 unidades. Bajo ese concepto de que yo voy a vender 6.000 unidades, yo ya tengo un escenario establecido, pero podría haber un escenario pesimista donde venda menos o un escenario optimista donde venda mucho más. Eso va a depender de cada una de las condiciones de mercado, capacidad de la empresa, competidores, condiciones de entorno, oferta, demanda. Cada uno de ustedes en su trabajo va a establecer esto dependiendo de las variables que como equipo quieran establecer. Cuando se van para el el RISC les va a decir, usted quiere utilizar una función, una distribución normal donde establece un porcentaje que se desvía por encima y por debajo, por ejemplo, el 10%. O quiere establecer una triangular donde diga hay una probabilidad mínima, una máxima y una de mayor presentación como probabilidad. O a establecer una uniforme donde tiene un mínimo y un máximo, pero todos los datos toman la misma probabilidad. Voy a irme en el caso de las cantidades diciendo, el escenario pesimista es vender 4.500 unidades. El escenario optimista es vender 7.500 unidades. Y el escenario de mayor probabilidad es 6.000. Miren que yo puse 1.500 hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Si yo hago un sesgo para un lado o para el otro, yo le estoy dando viabilidad o menor viabilidad al proyecto. Aquí establecí lo mismo. Listo. Vamos a suponer que el precio de venta. El precio de venta, yo dije que era 30.000, pero vamos a establecer. Se mueve entre 28.000 y 32.000. Ok. Vamos a establecer que mi costo variable, aquí está, 12.000, se mueve un 10% para arriba y para abajo. Entonces yo en la proyección de la simulación, yo acá, en el uso del RISC, las variables independientes son cantidad, precio, costo. La cantidad es esta, el precio es este y el costo es este. Pero yo le estoy estableciendo a cada una escenarios. Esta es la base. Estoy estableciendo un mínimo, un máximo y podría haber un promedio. Depende de la metodología y como ustedes lo quieran establecer. Listo. Entonces yo aquí estoy diciendo, el mínimo que yo establecí de cantidades fue de 4.500 y el máximo de 7.000. El mínimo que yo establecí de precio fue 28.000 y el máximo de 32.000. Y el mínimo que establecí del costo fue de 10.800 y 13.200, porque yo dije un 10% para arriba y para abajo. Quiere decir que mi mejor escenario, yo aquí tengo dos, y mi peor escenario, por llamarlo así, va a estar así. Mi mejor escenario es este. Cuando yo venda la mayor cantidad al mayor precio y al menor costo. Mi peor escenario es este. Cuando yo venda la menor cantidad al menor precio y al menor costo. Y yo podría establecer muchas más variables de entrada, la inversión, los gastos fijos, los días de cartera, los días de proveedores, podría establecer la que quiera. Pero digamos que como escenario base, dejemos estas tres. Esas fueron las que yo establecí. Y estas son las variables
que yo elegí. Yo podría elegir las que quiera. Estas son las variables independientes cuando yo estoy utilizando el uso del RIS. Ahora, ¿cuál va a ser la variable de salida? Yo podría poner como variable de salida las que quiera. En mi modelo podría poner, por ejemplo, el KTNO, la utilidad operativa, la utilidad neta, el flujo de tesorería, cualquiera. Voy a escoger varias. Voy a escoger el EBIT, el EBITDA, el EBIT, el EBITDA y el flujo de tesorería. Y la utilidad, no, dejemos estas tres. El EBIT, el EBITDA y el flujo de tesorería. ¿Qué quiere decir? El EBIT actual es este, la utilidad, en el año 1, porque yo la puedo escoger para el año que quiera. En el año 1 es 20. Si yo a eso le sumo la depreciación, esta me da la EBITDA. O si yo quisiera coger el flujo de tesorería, este me da el saldo final de caja. Aquí yo debería establecer cuál es la base de comparación. Entonces aquí yo vengo y le digo, ¿cuál es la base con el que lo quiero analizar? Por ejemplo, yo quisiera una utilidad mínimo de 15 millones. Yo quisiera un EBITDA mínimo de 27. Yo quisiera que el flujo de tesorería fuera positivo o me garantizara por lo menos los días que yo dije que necesitaba de caja. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los días de caja aquí cuando establecimos 20 días? Vamos a suponer que yo dijera, yo quiero tener como mis gastos fijos son 76 millones en el año. Yo quiero tener caja por lo menos para 20 días, cosa que si mi nivel de ventas cayera, yo quisiera tener una caja X, me dio 4 millones 222, pongámosle 5 millones. Entonces yo establezco cuánto es mi tesorería mínima que me garantice que el negocio no me quede sin con qué responder. Esas serían mis variables de salida. Pero cuando hagamos todos los indicadores van a haber muchas más variables de salida. Entonces yo me vengo para el proyecto y le digo, ya tengo establecidas las 3 de entrada. Escojamos las de salida. Voy a escoger 2 de aquí. Utilidad operativa, simulador de riesgo, pronóstico de salida, utilidad operativa. Flujo de tesorería, hablo acá. Saldo final en tesorería. Simulador de riesgo, pronóstico de salida, saldo final de tesorería. Ya elegí estas dos. Y el EBITDA en realidad no lo tengo aquí como fórmula, pero dejémoslo planteado y lo haremos cuando hacemos los indicadores. Después de que yo escojo las variables de entrada y las variables de salida, yo me vengo para el simulador y le digo, córrame la simulación. ¿El qué va a hacer? Va a empezar con la simulación a correr los 1000 escenarios que yo definí. Él coge 1000 escenarios entre ese rango de datos que establecimos. Aquí, para dos de salida, la utilidad y el saldo final de tesorería. Miren que él aquí está jugando con todos los escenarios. Él está corriendo el modelo. Él está analizando el modelo. ¿Cuál es la probabilidad de que el modelo se mueva? Él me está haciendo toda la simulación del modelo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo más, menos activo, más, menos venta, más, menos costo, dependiendo que él me está corriendo los 1000 escenarios. Y en esos 1000 escenarios que él me termina analizando, al final me va a determinar una probabilidad frente a las variables que encontré. Ese es el escenario en risk que ustedes van a ir trabajando durante esta semana para que en la sesión evaluemos cómo les fue, para que en la sesión determinemos cómo les fue. Vamos a ver qué ocurre con los 1000 escenarios. El mejor escenario, recuerden, sería vender al precio más caro, la cantidad más alta, con el costo más barato. El peor escenario, al precio más bajo, la cantidad mínima con el costo más alto. Entre esos dos, él me va a crear la distribución, como una campana, como la distribución normal. Él me va a crear la distribución y yo tengo al lado izquierdo el peor resultado, si estamos hablando de utilidad, es la peor utilidad. Si estamos hablando de flujo de tesorería, es la caja que puede inclusive dar negativa. Y al lado derecho
la mayor cantidad de caja que acumularé o la mayor utilidad que genero. Si pueden observar, van 300, casi 400 ensayos. La utilidad está en 16 negativa y a 83 positiva. Se está moviendo en el rango. Y la tesorería, 7 millones negativa y 72. Aquí también va a estar condicionado por otros factores. Uno, hay cartera. Como hay cartera, me afecta la tesorería. No me afecta la utilidad, porque la cartera no toca P&G. Hay proveedores, me afecta la tesorería. Positivamente, pero me afecta la tesorería. Hay inventarios, también me afecta la tesorería. Hay unos gastos fijos que no toqué, no se mueve esa variable. Hay un nivel de endeudamiento que no toqué, no se afecta, ¿por qué? Porque dijimos, cójame la utilidad operativa. Si hubiera cogido la utilidad neta, quizás ya ahí se involucre otras variables como los impuestos y los gastos financieros. Entonces va a depender mucho de la variable que yo elija como entrada y como salida, va a depender esa relación que yo voy haciendo en cada una de ellas. Cuando ustedes corran los 5.000 escenarios, es lo que les va a dar es mayor precisión. En la medida que yo tengo más datos, le da más precisión. Ahora, si 3 del mismo equipo corrieran los escenarios en distintos computadores, les puede dar un resultado distinto pero muy cercano. ¿Por qué? Porque a uno les va a escoger 1.000 datos de todo el rango de datos posible, a otro 1.000 datos distintos. Va a depender mucho de eso. Hay una forma de hacer una semilla que está en los videos que ustedes han estado analizando que les permitirá a ustedes anclarlo para que a todos les dé el mismo dato. Pero digamos que no es el objeto de este módulo y yo los invito en herramientas cuantitativas a que, y en los objetos, en el núcleo de objetos, a que se estudien ese concepto. Miren esto lo que nos dio. Esto me dio la utilidad. Esto me dio el flujo. Aquí están los dos. ¿Qué me dio la utilidad? En el peor escenario, 17 millones. En el mejor escenario, 82. Yo dije que yo quería una utilidad por lo menos de 10 millones. Si yo quisiera que la utilidad fuera más de 10 millones, va lo que me dice. En el 75% de los casos lograría ese resultado. Es decir, la probabilidad de lograr una utilidad mayor a 10 millones es del 75. Yo dijera, venga, y si yo quisiera una probabilidad de que sea positiva, es del 91. Es decir, que hay un 8.3% de probabilidad de que me dé pérdida. A partir de ahí, usted como inversionista decide si entra o no entra. Pero parte del concepto de que todas las variables de entrada, los escenarios sobre los cuales lo puso, tienen un sentido lógico, están desde el estudio de mercado. Ahora, en cuanto a la tesorería, que me dé tesorería positiva, la probabilidad del 98. Que me dé mínimo 5 millones, la probabilidad del 94. Es decir, este modelo de negocio puede tender a generar buena caja, pero de pronto la utilidad tiene un poquitico más de riesgo. Dependiendo de la variable de salida que yo elija, y aquí yo quiero que cacharreen cuáles son los estadísticos de esto, yo podría copiar el gráfico, yo podría exportarlo a Excel, podría mantenerlo en primer plano, podría mostrar esto en otras condiciones, podría cambiar de que no me salga barra sino otro formato, podría cambiarle los colores, ya esto es un juego del histograma que ustedes quieran elegir. Pero aquí esto es a lo que queremos llegar. Es muy distinto decir, me da un resultado X a la probabilidad que el resultado sea tal es de esto. Esa es la forma en que ustedes estarían corriendo el RIS. Lo importante del RIS no es el RIS como tal, porque es un software, un sistema, un complemento de Excel que tienen. Lo importante en realidad del RIS es haber construido el modelo y entender la relación entre las variables de entrada y las variables de salida, para que puedan llegar a una adecuada interpretación. Hasta aquí es el modelo de ejercicio básico que llevamos, porque después de este vamos a hacer el ejercicio con todos los indicadores que se derivan del estado de resultados y el balance de este modelo. Pero ya, el siguiente video lo que vamos a plantear es esta misma metodología aplicada al modelo largo, aplicada al modelo de los 14 o 13 productos, para ver, en vez de un producto, cuando tengo muchos, cuál es el modelo metodología que tendríamos al respecto. Un abrazo, muchachos.